Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. El día de ayer, el deporte de la Ciudad de México vivió uno de sus mayores logros en su historia, no es para menos. La IAF anunció que se le otorga la certificación oro precisamente al maratón de la Ciudad de México. Durante los últimos 6 años, la Maratón de la Ciudad de México creció exponencialmente a nivel internacional al colocarse del lugar 300 en el noveno del top 10 de maratones internacionales. Hoy el Maratón de la Ciudad de México vuelve a hacer historia, al ser distinguido con la etiqueta oro de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, condecoración máxima que puede recibir un maratón. Es el máximo para México en todos sentidos, ¿no? O sea, es el único maratón del país que tiene esa etiqueta, el único de Latinoamérica. Si no mal recuerdo son 6 o 7 del continente americano. Te pones a competir al tú por tú con muchos otros maratones como Berlín, como Londres, como Tokio, como por supuesto los americanos que son Nueva York, Chicago y Boston. Es el primer maratón de la historia de nuestro país que tiene la mayor cantidad de corredores, la mayor cantidad de finishers, la mayor cantidad de mujeres participando. El evento estuvo encabezado por Horacio de la Vega, titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, y el jefe de gobierno José Ramón Amieva, quienes recibieron el certificado oro de manos del medallista olímpico cubano y actual vicepresidente de la IAF, Alberto Juan Torena. Además de la etiqueta oro, el Maratón de la Ciudad de México recibió la etiqueta verde como uno de los más sustentables del mundo. Con imágenes de Javier Cordero, Vianey Zárate, 21 Noticias. El día de ayer se dieron a conocer a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2018. Destaca, por supuesto, la distinción al boxeador Saúl El Canelo Álvarez. Este martes se dieron a conocer a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2018, donde el boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien no tuvo contendientes y quien fue nominado por su gran año al coronarse como peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, al derrotar a Gennady Golovkin, fue nombrado ganador del Premio Nacional del Deporte en la categoría profesional. En la categoría no profesional, la ganadora fue la marchista juvenil Alejna González, quien fue campeona del Mundial de Marcha en Taikán, China, en la rama juvenil, además de que conquistó la medalla de oro en 10 kilómetros en marcha del Mundial de Atletismo Sub-20 en Finlandia. Mientras que Ignacio Zamudio, quien formó parte importante de los logros de Alejna González, junto con el técnico de ciclismo Iván Ruiz, fueron los ganadores en la categoría de entrenador. Por su parte, el exponente de parapowerlifting José de Jesús Castillo se llevó el galardón en deporte paralímpico. Finalmente, en lo que respecta al mérito deportivo, serán condecorados Olegario Vázquez Raña, miembro honorario del Comité Olímpico Internacional, y la squashista Samantha Terán por la trayectoria que han desempeñado a lo largo de los años. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y atentos los amantes del fútbol americano universitario, porque sufrió un cambio de fecha el partido entre los Pumas y las Águilas Blancas. El partido de los Pumas CU y las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional volvió a tener una modificación en su fecha y horario. El encuentro de fútbol americano entre los equipos de las dos instituciones educativas más importantes del país se jugará el domingo 11 de noviembre a las 10 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Este juego se iba a llevar a cabo originalmente el 8 de septiembre, pero los hechos violentos del lunes 3 de septiembre frente a Rectoría, donde un grupo de jóvenes agredió a estudiantes de CCH Azcapotzalco, obligó a mover la fecha al sábado 10 de noviembre. Sin embargo, las autoridades universitarias decidieron que el partido se llevaría a cabo un día después. Tanto Pumas CU como Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional ya están clasificados a las semifinales de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Vianey Zárate, 21 Noticias. Resultados de la Champions League del día de ayer. Se consuma ya la eliminación prácticamente del PSV de Holanda, donde juegan los mexicanos Irving Lozano y Eric Gutiérrez, a caer 2-1 frente al Tottenham. El Barcelona empata a un gol
con el Inter. A los que sí les fue bien fueron los mexicanos del Porto de Portugal. Héctor Herrera y el Tecatito Corona anotaron en el triunfo de ese equipo 4-1. A Liverpool se encontró con una sorpresa al caer frente a la Estrella Roja 2-1. Para el día de hoy, ¿qué actividad vamos a tener dentro de la Champions League? Vamos a ver los encuentros, por supuesto a destacar el duelo entre la Juventus de Cristiano Ronaldo y el Manchester United allá en Italia, y también el juego del Real Madrid frente al Victoria. Ahí está el resto de la jornada, el Benfica frente al Ajax. Estos son los partidos del día de hoy dentro de la Champions League. Y bueno, precisamente esto estuvieron hablando ayer las redes sociales de la Champions League. Como cada semana que hay actividad del torneo más importante a nivel clubs de todo el mundo, pues el tema fue precisamente la actividad dentro de esta jornada, el empate del Barcelona, la actividad de los mexicanos. De eso estuvieron hablando las redes sociales el día de ayer. Y bueno, ya para despedirme les voy a mostrar este video. Es un coach de un equipo universitario de fútbol americano. Otra vez, Ricardo. Otra vez. Son los más, ¿sabes qué? Son los que más payasadas hacen. Este es de un equipo de Texas, de una universidad de Texas. Esto sí es hacer equipo, literal. Le pidió a sus jugadores ayuda, ¿para qué? Precisamente para entregar el anillo. Vamos a ver. About a year ago, God placed this beautiful woman in my life, and she's been with me for for everything that I do, taking these boys on recruiting trips. But I love her with all of my heart. I appreciate everything that she does for me. So it's only right that I ask her, will you marry me? Pues ahí está, todos los jugadores le ayudaron a distraer a la novia entregándole rosas y rosas y rosas, hasta que él decidió ya hincarse y la novia, por supuesto, no se esperaba este detalle. Después ahí vemos ya todos los jugadores festejando con la pareja. No, pues no le quedaba otra más que decir que sí. Imagínate, dice que no. Imagínate. Yo imaginé otra cosa, yo imaginé la pachanga con todos en la casa. A regresar las rosas a todos, ¿no? Pero ahí está esto, el coach utilizó a sus jugadores y a un equipo para precisamente le ayudaran a pedir la mano de su novia. Es de información deportiva. Muchísimas gracias. Ricardo, muchísimas gracias a ti.